Bienvenido al estudio de la palabra guiado por el Espíritu Santo de Dios. Nos conectamos en live en TikTok martes, jueves y viernes a las 7 de la noche en el canal @Soldado de Cristo. Si no puedes asistir, puedes encontrar el estudio de la palabra en nuestro canal de YouTube Evangelio Diario, donde podrás ver todos los capítulos uno a uno. Esperamos que sea de gran edificación para tu vida. Disfrútalo y compártelo. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo. La presencia de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Espíritu de Dios, hermoso y bello Espíritu Santo, divino Paráclito, santa luz y poderoso Dios, en esta noche ante ti nuevamente venimos reconociendo y sabiendo que tú eres el que puede hacer posible conocer la verdad. Tú eres el que revela la verdad. Porque tú eres la promesa del Padre y del Hijo, que nos viene a dar el verdadero conocimiento, a guiarnos, a llevarnos por el verdadero camino. Hoy queremos en tu palabra encontrar las enseñanzas correctas, poder tener el discernimiento correcto. Por eso nos queremos amparar en ti y queremos pedirte tu presencia para que nos revistas de tu luz, de tu unción y de tu gracia de pies a cabeza. Danos dominio de la mente, danos dominio de todo nuestro ser. Llévate toda hora perturbadora del enemigo. Tráele sanidad a nuestra vida y nuestro corazón. Despeja toda duda. Llévanos a caminar la milla extra. Infúndenos calor de vida. Llénanos del amor de Dios. Santifica nuestra alma. Llena nuestro espíritu. Fortalécenos como soldados valientes, aguerridos para luchar y poder vivir en la victoria de Dios. Llénanos, Espíritu Santo, y toda nuestra existencia transforma, cambia. Anímanos interiormente para cada lucha, para poder vencer todas las fortalezas del enemigo, pero sobre todo para vencernos nosotros mismos, para llevar la cruz de Dios con mucho amor, para cargar la cruz y para llevarla como Dios nos ha pedido. Hermoso Espíritu de Dios, danos a comprender tu palabra, danos a entender tu palabra. Guíanos en esta lectura del día de hoy. Permite que mis hermanos puedan conocer, que mis hermanos hoy esta palabra los haga personas nuevas, que los transforme, que los llene, que puedan encontrar ese conocimiento de vida, ese alimento de vida que nos das por medio de él. Porque tu palabra, la palabra de Dios, es espíritu y vida, que sana, transforma, libera y nos hace criaturas nuevas. Todo lo creemos, todo lo ponemos en ti, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor y Dios nuestro, que en lo alto es grande y poderoso, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos,
Estamos hoy siguiendo, ¿qué capítulo nos toca? El capítulo 4, ¿verdad? Feliz noche para todos, los bienvenidos, las personas que han llegado. Vamos a ver entonces el capítulo 4 del libro de Samuel, de la primera carta de Samuel, capítulo 4. Bien, dice, tiene como título: el arca cae en manos de los filisteos. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Entonces, primera de Samuel, capítulo 4. En esta noche, en la noche anterior, en la anterior habíamos visto en el capítulo 3 cómo Dios le comienza a hablar a Samuel. Comienza a hablarle a Samuel y le revela una palabra sobre lo que sería, lo que decretaría sobre Elí como castigo, y que Elí conoció porque mismo Samuel se lo dijo, debido a que Elí había alcahueteado el pecado de sus hijos. Entonces vamos a mirar el capítulo 4 que dice: la palabra de Samuel corrió por todo Israel. En aquel tiempo salió Israel al encuentro de los filisteos para hacerles guerra, y acamparon en Ebenezer mientras los filisteos sentaron sus reales en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel. Y se trabó la batalla, en la cual Israel fue vencido por los filisteos, que mataron en el campo a unos 4,000 hombres del ejército. 4,000 hombres del ejército vencieron los filisteos a los israelitas. Cuando el pueblo volvió al campamento, dijeron los ancianos de Israel: ¿por qué nos ha derrotado Yahvé hoy delante de los filisteos? Tráigasenos desde Silo el arca de la alianza de Yahvé, y que venga él en medio de nosotros, para salvarnos del poder de nuestros enemigos. Envió pues el pueblo mensajeros a Silo, y trajeron de allí el arca de la alianza de Yahvé de los ejércitos, que está sentado sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, acompañaban el arca de la alianza de Dios. Ese se dan cuenta por qué tal vez, ese puede ser uno de las hipótesis, tal vez por qué el pueblo de Israel perdió y fue vencido por los filisteos. ¿Quiénes llevaban el arca de la alianza? Elí, que había sido sentenciado por Dios. Sus hijos, que habían sido sentenciados por Dios. O sea, quienes estaban a cargo de las obras sagradas no estaban siendo gratos a Dios. Por eso es que vemos hoy dentro de la iglesia tantas cosas que no son buenas. Vemos una degradación de la iglesia. Vemos una degradación hoy del mismo sacerdocio, ¿sí? De todo lo que esto que tiene que ver el sacerdocio y la iglesia. Porque así como en los antiguos tiempos el Señor dijo: mi juicio es contra ti, sacerdote, queriendo decirle que todo lo que sucede en el pueblo es a causa de ti, de lo que hacen sus líderes. Y uno de los líderes en la historia siempre ha sido el sacerdocio, los reyes y los profetas. Si ellos están mal, todo eso va a ocurrir ¿sobre qué? Sobre el pueblo. Por eso quienes son las cabezas y los líderes deben estar firmes para que así no decaigan los demás. ¿Qué hacen normalmente las personas cuando persiguen el enemigo? ¿O qué hace, por ejemplo, los agentes de policía y de las fuerzas de protección de un estado? Buscan siempre las cabezas, no buscan a los que ellos mandan, sino que buscan a las cabezas. Porque acabando la cabeza puedes acabar tú lo que sí. Entonces,
Si el sacerdocio está mal, muchas cosas están mal. Y por eso hoy muchas cosas están mal dentro de la iglesia y alrededor del pueblo. Por ejemplo, hoy ves que hay mucho adulterio, hay mucha fornicación, mucha homosexualidad, mucho aborto. Y el problema ahora no es tanto que lo haya porque ha crecido más, sino que ahora ya se busca justificar ello. ¿Qué tienen que ver ellos? Tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque el sacerdocio ha caído en fornicación. Ya no es un sacerdocio puro. ¿Por qué? Porque el sacerdocio ha caído en adulterio. Porque se meten con las mujeres casadas. Porque el sacerdocio, hay muchos homosexuales viviendo la homosexualidad. Porque hay muchos sacerdotes que han recurrido a tantas cosas desagradables. Y eso degrada. Y aquellos que supuestamente se hicieron llamar, porque se hicieron llamar como salvadores, a querer cambiar las cosas, que son los llamados pastores, pues también, ¿qué han hecho? Aparte de crear división, también andan en las mismas. Andan en fornicación, también andan en división, andan en adulterio y en adulterio espiritual, porque cuando tú te separas de la alianza con Dios y te vas con otro, tú estás creyendo adulterio. Si ustedes estudian la historia del pueblo de Israel, hay una parte donde Dios dice, este pueblo adúltero y fornicario. ¿A qué se refería? Cuando el pueblo de Israel se iba y se unía, no con las tradiciones de Dios, sino que se unía a los extranjeros. Y seguían las alianzas de ellos y los placeres de ellos y las tradiciones de ellos. Y el Señor les decía, no se junten con los extranjeros. Y ellos se unían. Y entonces les decía pueblo fornicario, fornicario y adúltero. Y a veces dejaban hasta las tradiciones sagradas que Dios les había enseñado por seguir aquellas extranjeras. Bueno, así sucede hoy. Estos que se hicieron llamar, tanto ellos que se hicieron llamar como los que hoy están como ministros, están ante Dios y por eso vemos todo lo que vemos. Por eso vemos una pérdida de la moral, por eso vemos una pérdida de valores, por eso vemos que las cosas están invertidas, cada vez más están llamando a lo malo bueno y a lo bueno están llamando mal. Hace parte de ello, todo es una repercusión de lo que existe. Vea, ¿qué pasa? Si los padres están mal, ¿qué va a pasar con los hijos? Van a ir mal. Así también en el pueblo de Dios, si la cabeza está mal, lo demás va a ir mal. Y entonces nosotros también tenemos en la iglesia primero ellos y nosotros ahora despertar. Ahora más que nunca, porque si nos estamos dando cuenta que los que deberían ser nuestros pilotos en el navegar, los que deberían ser el piloto para guiarnos, resulta que están extraviados y equivocados, pues nosotros nos toca ahora aprender a defendernos. Y las armas nuestras no son físicas, no son armas visibles. Y la guía que necesitamos no es visible, es una guía espiritual y es el Espíritu Santo. De buscar tener esa comunión con Dios para que nosotros no nos dejemos extraviar. Porque si ellos están extraviados, tenemos que nosotros tener la luz para poder discernir. Y hoy toca así. Hoy toca escuchar a todos los predicadores de la tierra con un oído y con mucho entendimiento y discernimiento. Porque como les dije en los capítulos anteriores, tenemos un cristianismo aliado, revuelto oro con cobre. Tenemos que ser capaces de discernir qué es el oro y qué es el cobre, para tomar el oro y desechar el cobre. Tomar la verdad y desechar la mentira, lo que está amañado y lo que está equivocado. Así, hay en la iglesia, aunque ellos no lo reconozcan, sí, hay unos errores y equivocaciones que no han querido reconocer. ¿Ya? Como por ejemplo, para no entrar en mucho, el más que a Dios le escandaliza el cobrar por la salvación. Cuando yo cobro por un sacramento, es cobrar por la salvación. Usted no le puede poner una justificación de decir es que necesito construir un templo. Usted no puede construir un templo a punta de vender la salvación de alguien. Eso es insólito. Para eso usted puede pedir una ofrenda. Pero vender los sacramentos, eso no tiene ningún tipo de justificación. Y ahí está lo peor. Tenemos cantidad de personas justificando. Tenemos una cantidad de personas justificando que eso sea normal o que eso se pueda hacer. No, y estamos graves. Entonces mira que ellos
Las cabezas lo justifican y el pueblo también. Y entonces ahí está mal la cosa. Entonces el pueblo de Israel, por eso estaba perdiendo. Por eso el pueblo de Israel perdía esa batalla. Perdía esa batalla. ¿Ya? Entonces tenemos hoy un desgaste y tenemos que afinar cada vez más el oído. Tener más la comunión con el Espíritu Santo. Entonces mandaron a buscar el arca de la alianza, pero mira quién venía con el arca de la alianza. Elí, sus hijos, Ofni y Finés. Dice aquí entonces, cuando el arca de la alianza de Yahvé llegó al campamento, todo Israel dio voces con algazara tan grande que se conmovió la tierra. Imagínense, se conmovió la tierra. Oyeron los filisteos el estruendo de la algazara y dijeron, ¿qué estruendo de algazara tan grande es este en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Yahvé había venido al campamento. Con esto se atemorizaron los filisteos, pues se dijeron, ha venido Dios al campamento, y agregaron, ay de nosotros, pues cosa como esta no ha sucedido nunca antes. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de ese poderoso Dios? Es aquel Dios que hirió a Egipto con toda suerte de plagas en el desierto. Mostraos fuerte y sed hombres filisteos, para que no seáis siervos de los hebreos como ellos lo han sido de vosotros. Sed hombres y luchad. Dieron pues los filisteos la batalla y fue derrotado Israel. Huyó cada cual a su tienda y la derrota fue tan grande que de Israel cayeron 30,000 hombres de a pie. Fue tomada también el arca de Dios y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Entonces mire que en esta parte acá, la sentencia que había dado, lo que decía, esa era la causa por la cual estaban perdiendo. Era la causa que Israel no ganaba la batalla. Que puede ser la causa por la cual muchas cosas no salen en tu vida. No te salen. Porque tal vez tengas algo sagrado, pero lo que haces con lo sagrado o lo que haces tú y alrededor de lo sagrado no es grato a Dios. Quienes administraban lo sagrado no eran gratos a Dios. Y podían dedicarse a hacer muchas cosas que eran del oficio sagrado, pero ellos no estaban en gracia con Dios. Entonces por eso Dios se estaba apartando de ellos. Entonces es importante saber que el obrar de Dios está dado tanto en el hacer bien de lo que Él nos ha mandado y de lo sagrado, tratar con piedad, tratar con respeto lo que viene de Dios, las obras piadosas de Dios, dedicarse a la vida piadosa con mucho respeto, con gran temor, pero también saber que eso hace efecto si yo he tenido una vida conforme y agradable a Dios para que pueda manifestarse. Entonces vinieron los dos hijos de Elí que estaban haciendo cosas ingratas en el templo, llevaban ahora el arca y imagínense ustedes, Dios vio eso tan mal que entregó Israel a los filisteos, murieron y ahí murieron los hijos de Elí y aún así el arca de la alianza fue llevado a la tierra de los filisteos. Entonces uno dice, se dejó encuartelar Dios. Hay que mirar ahora cuál era el objetivo de Dios con ello. Porque si dejó llevar Dios algo tan sagrado que se lo llevaran los filisteos, los enemigos, algo tiene Dios planeado hacer allí. Pero sobre todo mostrar es que el pueblo reflexionara y se diera cuenta por qué sucede esto. Y no es casualidad que las personas se pregunten que si no hagan nada te sale a ti, nada te sale en la vida, pues hay que examinar. Hay muchas cosas que hay que ponernos a pensar. Hay muchas que pueden estar sucediendo, pero sobre todo hay muchas que mal podemos estar haciendo. Y es lo que debemos nosotros reflexionar y pensar para corregir. Para corregir. Porque los hijos de Dios no deberían tener tantas dificultades y tantas trabas. Sí vamos a tener, pero debería
que usted ve que nada le sale, nada, absolutamente nada, y todo va para atrás, mire a ver, examine a ver, porque no es normal. Es normal que tengamos adversidades y luchas, pero que nada te salga, que todo te vaya mal, mire a ver. Entonces vamos a seguir, dice, un hombre de Benjamín, uno del ejército, corrió y llegó aquel mismo día a Silo, rasgado el vestido y cubierta de polvo la cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en su silla al lado del camino, mirando por qué temblaba su corazón por el arca de Dios. Llegó pues el hombre y dijo en la ciudad lo que había pasado, y toda la ciudad prorrumpió en alaridos. Al oír Elí las voces de alarido, preguntó, ¿qué ruido tumultuoso es ese? Entonces el hombre vino a toda prisa y dio la noticia a Elí. Elí tenía ya 98 años. Sus ojos no se movían más y ya no podía ver. Dijo el hombre a Elí, yo vengo del ejército. Hoy mismo huí del ejército. Elí preguntó, ¿qué ha pasado, hijo mío? Y respondió el mensajero y dijo, huyó Israel delante de los filisteos, y fue grande el estrago en el pueblo. También tus dos hijos, Ofni y Finés, quedaron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, cayó Elí de la silla hacia atrás junto a la puerta, y se le quebró la cerviz, y murió, porque era hombre viejo y pesado, y fue juez de Israel durante 40 años. Entonces Elí fue durante 40 años. Y así como le dijo Dios que moriría junto con sus hijos, también murió. O sea, el decreto se cumplió. La primera sentencia que haría Samuel de la primera revelación que recibió de Dios, que esa fue la primera revelación. Entonces, dice aquí, su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta y cercana ya al parto, como oyese la nueva de haber sido tomada el arca de Dios y que habían muerto su suegro y su marido, se doblegó y dio a luz, porque de repente vinieron sobre ella los dolores de parto. Cuando estaba ya expirando, decían las mujeres que la asistían, no temas, pues has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni puso en ello su atención. Llamó al niño Icabod, diciendo, se ha apartado de Israel la gloria, por haber sido capturada el arca de Dios, y a causa de su suegro y de su marido. Dijo pues, se ha apartado de Israel la gloria, por haber sido tomada el arca de Dios. ¿A causa de quién? Como veníamos diciendo, a causa del mal obrar, de todo lo que, primero por la omisión de Elí, y por el mal obrar de los hijos de Elí en el templo. Entonces es muy importante rescatar que una cosa principal tenemos que tener en cuenta con la historia de Elí y de Elí. Uno, Elí, para concluir esta parte del capítulo 4 que termina aquí, es la representación de lo que es los ministros y los que son cabeza del hogar, padres. Los cuales que deben tener la capacidad para hacer todo lo que ofrecemos a Dios, debe ofrecerse a Dios con verdadera piedad. Debe ofrecerse a Dios con santidad, con verdadera entrega. Con verdadera entrega. Número 2, que no se puede acolitar nada de lo que, por más que sean hijos, familiares y cercanos, ante lo que es las cosas de Dios y ante lo que es sagrado, uno no puede acolitar nada de eso. Elí acolitó a los hijos, se hizo loco con los hijos, quienes hacían cosas desagradables en el templo, y pues él, aún sabiendo, no tomó las causas y directrices por lo cual Dios lo juzgó.
Y tenemos que darnos cuenta que el obrar de Dios sí depende de nuestra vida de piedad. Y cuán esa vida de piedad está siendo correcta, adecuada, está siendo pura, está siendo santa. Por eso debemos esforzarnos cada día en que nuestro obrar, el obrar nuestro, el obrar de cada día, pueda ser grato a Dios. Porque si no, lo que va a hacer es que la mano de Dios protectora se apartará. Y entonces ahí, ¿qué pasará? El enemigo vencerá. Porque cuando Dios ve todas estas cosas tan desagradables que practica el hombre, ¿qué hace? Dios se aparta. Dios se llena de tristeza y se aparta. Pero sobre todo, Dios no es que vio que hiciste algo malo y enseguida se apartó, no. Dios trata de trabajar en cada uno de las personas. Busca las ovejas caídas. Pero hay algo que sí Dios no va, y es el necio. Cuando has caído pero te comportas neciamente, y cuando ya tú comienzas a justificar tu pecado perversamente, ahí sí ya, como dice, la mano de Dios se aparta. Sobre todo si ya comienzas a entrar en el plano de burlarte, de quitarle a lo sagrado lo que debe ser sagrado, ¿sí? A jugar con lo sagrado. Hay personas que eran tan temerosas de Dios y después se volvieron malos, se dedicaron a lo malo de este mundo, a extorsionar, por ejemplo, a robar, se volvieron corruptos y todo lo demás. Y ya no buscaban a Dios, sino que buscaban al enemigo. Pero tenían altares de Dios en la casa, pero iban y consultaban al enemigo. Esas son cosas que ante Dios son desagradables. Así también podemos tener en el altar, tenemos la foto y el altar de Dios en la casa, pero estamos en la calle justificando todo lo que hacemos y todo lo malo. Lo sagrado debe ser sagrado y no de revolver lo impuro con lo puro, porque eso sí, no, ante Dios no lo va a permitir. Y eso sí es desagradable a Dios. O sea, eso es lo que llamamos apostasía. Apostasía. Y eso es lo que está tratando de hacer el enemigo hoy en día. Está tratando de crear el espacio y la situación para crear esa apostasía. ¿Y qué va a hacer él? Lo que va a hacer es, quien dice en la palabra de Dios que en el lugar sagrado él se va a parar y va a blasfemar contra el nombre de Dios. Entonces para ello necesita tener a los que le van dando el espacio para entrar allí. Entonces eso es delicadísimo, tomar lo sagrado y desviarnos, como hoy se están desviando. Aceptando todo lo que tiene que ver con la homosexualidad, aceptando con todo este tipo de pecado del adulterio y de la fornicación. Eso le va dando espacio ¿para qué? Para él cimentarse y poner la apostasía, que es algo que está ahí, la apostasía que viene a poner lo que es impuro, a lo que es perverso, a lo que es pecado, ponerlo en el lugar sagrado y hacerlo ver como bueno. O sea, esa es la gran apostasía, poner todo eso, lo que es pecado, lo que es perverso, lo que es oscuro, ponerlo en el lugar sagrado y hacerlo ver como si eso fuese bueno. Entonces, cuando nosotros utilizamos todas esas obras de oscuridad, ponerlas sobre la obra de Dios allí, llevarla en nuestro corazón así, ahí hemos hecho apostasía dentro de nosotros. Y ante eso, ¿qué pasa? La mano de Dios se retira. Y por eso vemos que la mano de Dios ya no pesa sobre muchas y tantas personas. Entonces, las personas comienzan tal vez a tener una vida no desastrosa. Para algunos comienzan a tener una vida desastrosa. Otros no comienzan, o sea, pueden tener dos tipos de desastre. Uno es desastre en lo que tiene que ver con llegan a la ruina, se enferman, ¿sí? Se les cae todo. Pero hay otros que no, hay otros que a nivel de esa parte le va bien. Como extorsionan, como viven de eso, tú lo ves que acumulan mucho. Pero en realidad interiormente nunca son felices, nunca están tranquilos. Viven desasosegados, viven ansiosos, viven deprimidos.
Ustedes nunca llegan a tener esa verdadera vida que puedes experimentar y tener solo cuando tienes a Dios. Que solo se da cuando nosotros tenemos a Dios. De resto no lo podemos llevar y tener. Entonces, eso hicieron. Eso pasó con Elí. Eso pasó con los hijos. Eso pasó con el pueblo de Israel. Y nosotros debemos pensar acerca de ello. Uno dice, mira cómo Dios fue capaz de soltar a ese pueblo. Lo soltó tanto que hasta permitió que el arca de la alianza, que es sagrado ante Dios, se lo llevara. Para que así por lo menos despertaran el resto del pueblo o lo que quedaba. Y mira, sería tan fuerte lo que habían hecho que mismo Dios permitió que estos paganos se llevaran el arca de la alianza, que era de lo más sagrado que Dios les había dado a ellos, y por lo cual Dios se les manifestaba a ellos. Entonces también es de pensar que, mira, que dependiendo lo que hacemos tanto, si nosotros ofendemos grandemente a Dios, pues es probable que nosotros caigamos desastrosamente en las manos del enemigo. Tenemos que ahincarnos, tenemos que compenetrarnos y estar firmes con la obra de Dios, para que así nosotros no seamos extraviados ni seamos deportados, aunque eso ya no va a suceder en este tiempo de ser deportados tras tierra. ¿Qué va a suceder en estos tiempos a nivel espiritual? Vamos a perder toda la gracia de Dios, y quien pierde la gracia de Dios no tiene vida, no tiene luz, no tiene tranquilidad, tiene tormentos. Entonces, no hay nada como tener uno esa vida rozagante en Dios y poder uno terminar nuestros días llenos de gozo y de paz. ¿Cómo terminan? Ahí es la diferencia. La misma Biblia dice que muchos se quejan ante Dios diciendo, mira cómo los malos les va bien. Y Dios les diga, mira cómo terminan ellos sus días. Y esa es otra forma muy diciente de pensar cómo fuiste tú en la vida. La forma en que uno termina sus días también es una forma de pensar cómo fuiste en la vida. Eso nos muestra mucho que el fin de nuestros días, cómo terminamos nuestros días, también es una forma de ver cómo han sido nuestros días. Y es muy importante ver eso. Si se dan cuenta, las personas que han sido tan malas, cómo tienen el desenlace de su vida, por lo general, siempre mal. En cambio, aquellos que han sido bien, ¿qué? Tú te das cuenta que ha sido un desenlace que no ha sido tan fatal. Antes las personas llegaban a viejito y podían morir tranquilamente en la cama de su casa, allí simplemente que llegaba un momento que se paraba el corazón y ya moría. Pero no tenían ese tipo de sufrimiento, ni a la familia ponían ese tipo de sufrimiento como hoy están muriendo tantos ancianos, la mayoría de ancianos, en clínicas, entubados, con dolores, con malestares, con sufrimiento, tanto para ellos como para... Ven a la mayoría de los ancianos muriendo con dolor, que ya no quieren vivir y los familiares no saben qué hacer. Y por eso muchos cogen y practican la eutanasia. Así están terminando hoy a la vejez tantos ancianos. No terminan tranquilos, no terminan en esa tranquilidad que deberían terminar. Que sea simplemente Dios pidiendo la vida y sea sin tanto sufrimiento como terminaban antes los ancianos, que diría uno muerte natural, que llaman los médicos la muerte natural allí. Pero no, ahora hay tanto sufrimiento y mueren tanto esos ancianos de una forma terrible, con tantas enfermedades ahora terrible también. Muchos ya no llegan a esa ancianidad tan vieja. ¿Por qué? Porque ya los consume la enfermedad. Entonces,
El final de los días, el final de los días, aunque no le prestan atención, es muy importante. Un hombre muy rico, que era el que era dueño de los celulares iPhone, no me acuerdo el nombre ahora de él, que fue el que creó esa industria y esa empresa. Era un hombre que tenía muchísimo dinero y él se enfermó, y él, por más que tenía tanto dinero y pagó a todo el que tuviera y le pudiera dar un tratamiento, no pudieron hacer absolutamente, no lo pudieron salvar de esa enfermedad terrible de él. Y él solo decía, en su reflexión, se ponía a pensar de qué le sirvió tanto cultivar ese dinero, si a la hora de su muerte en el lecho no le sirvió para absolutamente nada. Y terminó ¿qué? Con una terrible enfermedad. Hay alguna vez una reflexión de alguien que decía que los hombres de hoy en día trabajan tanto, se esfuerzan tanto por trabajar y acumulan tanto dinero, y después ese dinero se lo gastan en medicina y en tantos tratamientos. O sea, se desgastan la vida tanto que cuando llegan a viejos llegan enfermos. Y ahí están los hipertensos, los diabéticos, los sin insuficiencia renal. No tienen fuerzas, con cáncer y todo tipo. Se mataron tanto que lo que hicieron fue enfermar y terminar sus días de la peor manera. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios, se olvidaron de la vida, se olvidaron de la salud, se olvidaron del que da verdaderamente el bienestar. Como dijo el profeta Jeremías, dejaron de beber de las aguas puras por ir a beber de las aguas pútridas del mundo. Y eso los enfermó, los indigestó. Y eso los indigestó. Entonces, el final de los días, el final de nuestros días, es una forma de decirnos nosotros cómo era la vida de esa persona. Difícilmente una persona de Dios va a morir terriblemente así. Pero es que hay hombres de Dios, Jesucristo murió crucificado. Bueno, si tú mueres crucificado, porque Jesús lo dijo, que los que eran de él morirían de esa forma. Pero mira, murieron terriblemente por la defensa. O sea, si tú mueres en la guerra, la defensa es otra cosa. Te está diciendo, tú terminaste tus días en una muerte terrible, pero por la obra de Dios. O sea, eso es lo que te llevó a eso. Entonces, esa es otra cosa de decir, terminar que mi día, que yo derrame mi sangre, pero que sea por la justicia de Dios, esa es otra cosa diferente. No por perseguir y no por enfermarme. Hay personas que se enferman de tanto trabajar para una empresa, se desgastaron tanto para trabajar en su empresa, en su proyecto, y al final terminaron enfermos. Hay personas que tienen 3 trabajos y al final terminan enfermos. Hay personas que tienen 4 trabajos y al final ¿qué? Terminan enfermos, pagando tratamientos millonarios, medicinas supremamente caras, e intranquilos y dándole intranquilidad aquí a los otros. Y lo peor es que duran tanto tiempo con tanto malestar y dolor, que a veces quisieran morir como a veces piensan y no mueren. ¿Por qué? Porque es el tiempo que le da Dios para que se arrepientan. Algunos se arrepienten, otros que no. Esperemos que sean muchos los que puedan recobrar conciencia sobre todo ello. Y nosotros hoy, a raíz y a la luz de esta palabra, comencemos cada vez más a valorar lo sagrado. Que las personas cultivan para vivir. ¿Qué hacen las personas hoy en día? Trabajan mucho para tener una pensión y decir voy a vivir sabroso y descansar. Pero eso no es lo que está sucediendo hoy.
Ya cuando se van a pensionar es para vivir que comprando medicina. No tiene sentido eso. Con una enfermedad encima, no tiene sentido. Nosotros como cristianos debemos cultivar para esa pensión. ¿Y dónde está la pensión? En el cielo. El Señor dijo, no acumulen aquí en la tierra, acumulen para el reino de los cielos. Bueno, la invitación es acumular para el reino de los cielos. Es acumular para el reino de los cielos para que así no tengan ustedes esos tristes desenlaces finales tan llenos de dolor. Qué tristeza ver todas esas personas que terminan en tanto dolor, en tanto sufrimiento en su vida, en decadencia, en tristeza, en angustia, en amargura. Qué bonito es poder cerrar los ojos con paz, teniendo paz en el corazón, amor, esa fe en Dios, como muchos de esos hombres temerosos de Dios en la historia, que muestra que cuando morían tenían la visión de que se les manifestaba la Virgen, un ángel, y ellos morían en un suspiro suave. Ese es como dice, la espera gloriosa de la muerte. Esa muerte natural pero gloriosa que es la muerte del justo y del santo. Bello suspiro que logran ver en un destello de la luz de Dios, que saben ellos que van para esa presencia, que van hacia allá. Entonces, seamos nosotros los que preparémonos para que nuestro final de nuestros días no sean terribles y dolorosos, sino que sean calmados, tranquilos, y que podamos en un pequeño suspiro lleno de mucha paz partir de este mundo, y no como hoy con tanta enfermedad y tanto dolor, y así también poder estar en la presencia de Dios. Bueno, aquí terminamos el capítulo 5. Era el capítulo 4 el que teníamos que leer. Así, el capítulo 4. Bien, ahí terminamos el capítulo 4. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.